gracias. Pues cómo no iba a venir. Miren, varias razones. Soy de Chihuahua, así que venir a Chihuahua siempre será un anhelo y un placer. Pero también soy jeruso, por si alguien no lo sabía. Ahorita que el hermano preguntó cuántos vinieron del 80, ¿qué dijiste? Del 80 al 89. Sí, yo en esas épocas, muy temprano, en los 80, me congregaba en esta iglesia. Recién conocí el evangelio. Fui unos meses después, estuve en un campamento de jóvenes. Yo era un jovencito de 10, 11 años. Y allí conocí a un grupo de jóvenes de Jerusalén que me cayeron muy bien. Y entonces yo los seguí regresando al campamento y me congregué aquí como por 2 años. Eran los tiempos en que los jóvenes eran los Cruz, José Luis, Juan Carlos, algunos. ¿Dónde está el muchacho que cantó otro día? Él no se acuerda, ¿verdad? El del viernes que dijo yo no me acuerdo. Él no se acuerda. Los Cruz, Pati, Betty Almanza, estaban los Arrasate, Ariel. Bueno, a algunos les ha de sonar todo esa época. Había un José Luis Leiva que era el más chiquito de todos, y luego yo, ¿verdad? Yo me les pegaba, yo tenía 11 años y aquí no había más que este edificio y un hoyo enorme aquí atrás donde ahora es el sótano, y hay que ser ahí salones, sí, ¿verdad? Y yo no entendía, de niño yo veía ese hoyo ahí tremendo y decía que irán a hacer una alberca aquí o qué, ¿verdad? Mi primera maestra fue la hermana Adelina Almanza. Algunos ni les ha de sonar eso, pero son próceres bautistas en la historia de la denominación bautista. Fue mi primer maestra. Y después la hermana Rosalba Núñez, esposa de Kiko Núñez. Ahí nos la pasábamos en su casa los adolescentes. Así que era una época muy linda en los inicios, prácticamente. Bueno, no eran los meros inicios, pero eran en esas primeras épocas de la iglesia. Así que aquí yo eché raíces en el evangelio. Y luego ya Dios me perdonó y me llevó a otra iglesia. No es cierto. No, tengo sentimientos entrañables hacia esta congregación, así que le agradezco mucho a Dios y le agradezco mucho al Señor por esta nueva historia que se ha venido escribiendo de un tiempo para acá. Cada historia ha sido muy linda, pero siempre hay nuevas historias que escribir, y gracias a Dios por quienes están ahora dirigiendo este nuevo proyecto. Yo me siento muy honrado de considerarme amigo de sus pastores, y pues los bendigo en el nombre del Señor. Y quiero aprovechar para transmitirles el abrazo y el cariño de los bautistas de México. Somos alrededor de 2,000, pero también somos miembros de una Unión Bautista Latinoamericana, UBLA, y somos miembros de la Alianza Bautista Mundial. Millones de bautistas alrededor del mundo comprometidos con el evangelio, con la misión, con la justicia, con la misericordia a las naciones, jugando un papel preponderante en los diálogos de paz entre las naciones. Así que cuando tenga tiempo, busque allí en Google Alianza Bautista Mundial y dele like, póngale allí seguir en el Facebook para que le lleguen las notificaciones de lo que estamos haciendo los bautistas alrededor del mundo. Y los bautistas en México somos todos muy distintos. Somos 2,000 iglesias más o menos, pero de la convención. Y todos muy distintos. Por definición no puede haber 2 iglesias bautistas iguales, ¿okay? Porque los bautistas creemos que la iglesia es autónoma. Y la iglesia decide cada iglesia local decide cómo ha de llevar a cabo su labor, su ministerio, sus dinámicas dentro del marco de los principios bíblicos que sostenemos. Así que no hay 2 iglesias bautistas iguales, somos muy distintos. A algunos bautistas les amenaza esa diversidad, pero esa diversidad es una gran riqueza que tenemos, porque nos da la posibilidad de alcanzar a muchos segmentos de la población, ¿okay? Necesitamos todo tipo de iglesias. Desde las chiquitas, las grandotas, las conservadoras, las contemporáneas. Necesitamos todo tipo de iglesias para poder impactar con el evangelio a nuestra nación. Bien, una fe que se ve es el mensaje que quiero hoy reflexionar con ustedes, y que está basado en este texto ya cuando vieron la imagen saben de qué se trataba la historia, ¿no?
Vamos a leer todos juntos esta parte, una parte pequeña de esta historia de la sanidad del paralítico que fue llevado por 4 amigos a Jesús. Así que si me acompañan, leemos todos juntos. Dice así: cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabía ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él, trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Una imagen dice más que 1000 palabras. Puso de moda la Kodak esa expresión allá por los 70s, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Dicen que esa frase la acuñó un filósofo del siglo XVII y algunos dicen que Confucio. Lo cierto es que es una gran verdad. Hay cosas que no podemos expresar con palabras. Hay experiencias, sensaciones, sucesos de los que somos testigos, que cuando los queremos compartir con otros, pues nos cuesta trabajo explicarlas. Nos cuesta trabajo hacerle justicia a lo que realmente sucedió, vimos o sentimos. Por eso esta frase tiene mucha fuerza y nos parece que es muy real. A menos que uno sea un Pablo Neruda o una Gabriela Mistral o algo así, ¿verdad? Entonces podríamos acercarnos y poder transmitir en realidad todo lo que queremos transmitir. Pero esta frase nunca es más cierta que cuando hablamos de la iglesia. Y ahorita lo voy a explicar. Miren esta imagen. 1948, Polonia. ¿A qué les suena? Guerra. Segunda Guerra Mundial, destrucción, nazismo. Ahí está un niño en Polonia recibiendo unos zapatos de la Cruz Roja. ¿Cómo le explicas a otros esa imagen? Nos faltarían palabras, ¿no? Nos frustraríamos en el intento. Estos jovencitos crecieron en las favelas, estas colonias que cuelgan allá en las grandes montañas de Brasil, que de pronto se convierten en centros de delincuencia pues ingobernable, imparable, ¿no? Donde a veces ni las autoridades pueden llegar para transformar y corregir allí las cosas. Estos niños allí pertenecen y hubo un joven allí en las favelas que decidió trabajar con ellos, con los jovencitos de las favelas, para liberarlos de las de la influencia de las pandillas y de las mafias. Entonces empezó a juntar a los jovencitos, les empezó a inspirar, les ayudó educándoles, les enseñó artes, valores, etcétera. Y de pronto, en medio del gran trabajo que realiza, este joven fallece. Y aquí están estos niños tocando en su funeral. ¿Cómo explicas esa imagen? Son imágenes que saqué de una página que decía imágenes más impactantes de la última década. Y nomás saqué 3 porque si no se nos iba aquí el día enseñándoles imágenes. Miren esta última. Una estación de tren en China. Si usted ha estado en China en una estación de tren, no hay dónde pararse, no hay dónde sentarse. De pronto descubren que hay el cuerpo de un hombre que ha fallecido y todo mundo se replega. Pero entonces viene este monje budista y lo toma y empieza a elevar plegarias por ese hombre. No sé a usted, pero a mí esa imagen me impacta mucho. Con todas las diferencias teológicas que podamos tener, ideológicas, a mí esa imagen me impacta tremendamente. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y esta frase nunca es más cierta que cuando hablamos de la iglesia. Fíjese que Dios decidió no darnos definiciones en la Biblia acerca de la iglesia. En la Biblia nunca vas a poder encontrar una definición de lo que es la iglesia, por más que le busquemos. Nosotros somos una sociedad que necesita definiciones por nuestra cultura, por nuestra formación, por lo que sea. Nos gusta definir todo. Y entonces cuando hablamos de la iglesia, lo que hacemos para definirla es lo que hacemos con todas las doctrinas, ¿verdad? Buscamos todo lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis sobre la iglesia y entonces establecemos una definición. Lo mismo hacemos con la doctrina de Dios, con la doctrina del pecado.
Pero es muy interesante que en la Biblia no vamos a encontrar nunca una definición. Dios, en lugar de darnos definiciones sobre la iglesia, nos da imágenes. El Nuevo Testamento está plagado de imágenes acerca de la iglesia. Nosotros nos gustaría encontrar algo allí en la epístola, en alguna epístola de Pablo, algo que dijera: miren, la iglesia es un grupo de personas que han creído en Jesucristo, que se aman unos a otros, que comparten el evangelio, que se portan muy bien con sus vecinos, que dan sus ofrendas todos los domingos. Pero lo único que vamos a encontrar son imágenes. Y esto es muy importante porque cuando nos acercamos a las imágenes en la Escritura acerca de la iglesia, nuestro concepto de la iglesia explota y empieza a crecer y se vuelve muy dinámico. Porque cuando lo vemos así como definiciones, empezamos a ver a la iglesia como una organización que se rige por reglas. Pero cuando vamos a las imágenes, descubrimos un organismo vivo, impulsado por valores del reino de Dios, lo que hacen capaz que la iglesia pueda poner patas para arriba a este mundo y a esta sociedad. ¿Recuerdan algunas de las imágenes que la Biblia nos da sobre la iglesia? La más famosa de Pablo, la favorita de Pablo, un cuerpo, ¿verdad? Y cuando empezamos a reflexionar sobre la iglesia a partir de la figura del cuerpo, wow, cuántas cosas no descubrimos, ¿no? Unidad, diversidad, colaboración. ¿Se ha levantado usted a medianoche por alguna razón y medio dormido y se topa con la pata de la mesa con el dedo chiquito del pie? ¿Sí? Wow, ¿no? Todo el cuerpo, ¿no? Subió una electricidad de allá hasta acá, un calor, y todo el cuerpo corre y abraza aquel dedo chiquito. Si podemos lo besamos, ¿no? Pablo nos enseña mucho acerca de la iglesia cuando nos habla de la iglesia como un cuerpo. También nos dice que es un rebaño. Somos ovejas. Tenemos un pastor que nos protege, que nos cuida, que nos dirige. Un edificio. ¿Para qué nos sirven los edificios, hermanos? Para resguardarnos, ¿verdad? Nos protegen de la intemperie, nos permiten estar cómodos, nos hacen sentir seguros. La iglesia es también un edificio, un pueblo. Dice la Biblia que somos un pueblo. Es una de las maneras en que se explica la iglesia como un pueblo. Como pueblo tenemos historia, tenemos valores, compartimos tristezas, esperanzas, tenemos arte. A través del arte expresamos todo lo más profundo de nuestras creencias y de nuestras esperanzas, ¿no? Regularmente explotamos solamente el arte de la música en la iglesia, pero hay mucho en el arte que deberíamos todavía estar utilizando como recurso para expresar y compartir nuestra fe. Y hay más imágenes: un reino de sacerdotes, una esposa, sal de la tierra, luz del mundo, etc. Yo veo en la historia del paralítico cargado por cuatros una imagen de la iglesia. No es una imagen literaria como estas otras, pero yo veo en esta historia una imagen de la iglesia. A mí se me hace que esta imagen habla de la iglesia. Es la historia de una comunidad de fe. Y la clave para interpretar esta historia de la sanidad del paralítico es justamente la fe compartida de estos cuatro amigos. Podemos obsesionarnos con el tema de la sanidad y este momento en que el paralítico se levanta y todo aquello, pero la clave está justamente en esta comunidad de fe, en medio de toda esa escena asombrosa en la que Jesús está compartiendo su mensaje a una gran multitud en aquella casa que estaba rotada, y no solamente dentro de la casa, fuera de la casa, todo está pleno de gente, multitudes queriendo escuchar a Jesús. De pronto aquella basura que empieza a caer por el techo, ¿no? Y de pronto ese movimiento y un cuerpo bajando allí en la camilla, seguramente muy nervioso, con mucho temor, allí agarrado como podía aquel hombre.
En medio de toda esa escena, lo que capta la atención de Jesús es la fe de aquellos cuatro. Y ahorita lo vamos a ver a más detalle. Viendo la fe de quienes lo llevaban. Ese fue el gran detalle que captó la atención de Jesús. La fe de estos cuatro amigos que llevaban al paralítico. Y aquí en esta pura frase encontramos una serie de conceptos muy interesantes. Por ejemplo, que la fe se puede ver. ¿Usted sabía que la fe se puede ver? La fe no es algo que yo digo que tengo. La fe no es algo que yo presumo. La fe es algo que otros ven. La fe no es algo que yo digo que proclamo que tengo, ¿ok? Cuando alguien dice, no, es que yo tengo mucha fe, es que yo amo mucho a Dios, es que yo... hay que empezar a sospechar un poco. Porque quienes deben ver que amamos a Dios y que tenemos fe son otros. Y Jesús vio la fe de ellos. La fe es algo que se puede ver. Es lo que los demás ven en mí. Pero también nos dice que la fe es corporativa. Vio la fe de ellos. La fe cristiana es una fe corporativa y vamos a desarrollar un poquito esto más adelante. Es una fe compartida. Por eso creo que este pasaje habla de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia hablamos también de comunidad de fe o fe en comunidad. Y mi pregunta aquí es, ¿qué se ve cuando se ve una verdadera comunidad de fe? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos? ¿Qué fue lo que vio realmente? Porque en realidad la fe es un concepto, ¿qué sería? ¿Etéreo? ¿Cuál es la palabra? ¿Espiritual? ¿Pero qué quiere decir esto de que vio la fe de ellos? ¿Qué vemos cuando vemos una verdadera comunidad de fe? Pues según esta historia, cuando miramos una verdadera comunidad de fe, lo que vemos es a una comunidad misionera. Una verdadera comunidad de fe es una comunidad misionera. Venían cargando un paralítico. No siempre hablar de misiones tiene que ver con hablar de China, de África y de estos lugares que nos parecen tan extraños a todos nosotros. No siempre hablar de misión tiene que ver con hablar de las regiones menos evangelizadas de México. La misión de Jesús, la misión de la iglesia es la misión de Jesús. ¿Y cuál fue la misión de Jesús? Bueno, podemos decirlo de muchas maneras, ¿no? Salvar, transformar, redimir. Podríamos usar esta expresión. La misión de Jesús fue restaurar vidas. Restaurar vidas. Todas las demás expresiones son correctas también. Pero podemos decirlo de esta manera. La misión de Jesús fue restaurar vidas y la misión de la iglesia es la misión de Jesús. Por eso estamos de acuerdo con este gran teólogo bautista ecuatoriano recién fallecido, que dijo que donde quiera que hay una necesidad humana, allí hay un campo misionero. Dios es un Dios misionero que ha visto nuestra pobreza y ha venido a caminar con nosotros. Este paralítico de la historia representa a los más vulnerables, a los que son más débiles que nosotros. Ese paralítico es el migrante que pasa todos los días por nuestras ciudades y no lo vemos. Ese paralítico es el esclavo traficado con fines de explotación laboral o sexual, de lo que no hablamos. El tercer más grande negocio en el mundo después de las drogas y las armas es el tráfico de personas. 35 millones de esclavos en la actualidad en el mundo, hermanos. Nunca ha habido tantos esclavos en el mundo como en este momento en la historia. Ni juntando a todos los esclavos del siglo pasado hacia atrás y sumando todas las cantidades, no llegan, no se parece nada a la cantidad de esclavos que existen hoy en la actualidad. La esclavitud moderna, no hablamos de eso. 35 millones de esclavos, la cantidad de habitantes de Canadá, hermanos. Carajo, 35 millones de esclavos. Y no hablamos de eso en las iglesias. Y le voy a decir lo que es la tragedia más grande, que ahorita cuando estemos partiendo el pastel, algunos van a decir, ¿oíste que el pastor dijo carajo en el púlpito? Pero no van a hablar de los 35 millones de esclavos. Esa es nuestra gran tragedia en la iglesia. Tenemos una misionera, Betty, en España rescatando mujeres esclavizadas a través de su proyecto Perla.
y anda junto con un pequeño equipo caminando entre las zonas donde las diferentes mafias colocan a las mujeres que han traficado, que han llevado con engaños a España, porque España es un país de destino. Y ella anda allí caminando entre ellas, les lleva chocolate, les lleva un panecito. Y después de un tiempo de caminar con ellas y saludarlas, algunas de ellas empiezan a tomarle confianza y le dicen: ayúdame. Y hasta que alguna de ellas dice: ayúdame. Entonces ella moviliza, tiene contactos en las iglesias, tiene contactos en el gobierno, no cualquier policía, porque todo está relacionado allí, ¿no? En el tema de este crimen. Pero ella tiene sus contactos y tiene una casa de refugio para estas mujeres, donde las pastorea, donde les ayuda a hacer gestiones para recuperar sus documentos, para conectarse con sus familias. Es la única misionera que tenemos en el mundo haciendo este tipo de misión de frontera, llamarían algunos, ¿no? Misión así a donde no va nadie. Ojalá que un día podamos tener aquí a Beri, hermano, el año que entra en el Congreso. Vamos a proponérnoslo, ¿ok? Ese paralítico representa al indígena, representa al que cree diferente que nosotros. A veces es otro cristiano en profunda necesidad, a veces es un pastor, a veces es alguien de nuestra familia. Cumplimos nuestra misión cada vez que restauramos una vida. Una comunidad de fe, verdadera comunidad de fe, está más comprometida con la restauración que con el orden. Soy bautista, formado desde pequeño en iglesias bautistas, me gusta el orden. A los bautistas se nos reconoce entre todo el mosaico de denominaciones como una denominación muy ordenada, muy organizada. Me gusta el orden, sin orden no llegamos a ningún lado. Pero el orden solamente nos debe servir para cumplir nuestra misión. Cuando el orden se convierte en nuestra misión, cuidado. Cuando la iglesia empieza a vivir para el orden y para sus estructuras y para sus reglas, es tiempo de sentarse y revisar las estructuras y las reglas, porque las reglas y las estructuras no existen para asfixiarnos y para nosotros estarlas sosteniendo, existen para facilitarnos el camino. Cada vez que una regla y una estructura nos pone en tensión como hermanos, hay que revisar esa regla y esa estructura. Porque una verdadera comunidad de fe está más comprometida con la restauración que con el orden. No leímos toda la historia, pero la mayoría de ustedes la conoce. Pero voy a explicarla rápidamente. Después de que Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, empieza una polémica tremenda ahí entre la gente que está escuchando a Jesús, especialmente entre los religiosos que están escuchando a Jesús. Y empiezan a hablar entre ellos y empiezan a debatir y a decir: ¿quién se cree este? ¿Se cree Dios para andarle diciendo a este que le perdona sus pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y empiezan allí este debate tremendo que Jesús, conociendo el corazón de ellos, los confronta y les dice: si ustedes, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, voltea a ver al paralítico y le dice: levántate y anda. Y aquel hombre se levanta y anda. Y ahí confirma Jesús que es enviado de Dios, no delante de ellos. Pero en medio de este debate podemos ver un contraste tremendo entre aquellos 4 que cargaban al paralítico y los fariseos. Los 4 amigos entendían la prioridad de la restauración. Los fariseos no salían de sus guerras de saliva, pensando que el que grita más fuerte tiene la razón. ¿Aquí tienen sesiones de negocios todavía? ¿No? Máscara contra cabellera, 2 de 3 caídas, ¿no? Okay. Ya casi no tenemos estas cosas en las iglesias. Guerras de saliva. La cultura de estos fariseos era la cultura del debate, de condenar todo lo que no era correcto según sus criterios religiosos. Y en la crítica que hacen a Jesús, justamente ellos se señalan a sí mismos, porque dicen: solo Dios puede perdonar pecados. Ellos establecen cuál es la regla. Y cuando condenan a Jesús diciéndole: solo Dios puede perdonar pecados, ellos mismos están usurpando el lugar de Dios, como diciendo: nosotros sí sabemos lo que se debe hacer y no se debe hacer. Eso solamente le corresponde a Dios. Ellos caen en el mismo error en el que están condenando a Jesús. ¿Sí me explico?
al querer establecer las reglas en la vida. Eran más paralíticos que aquel hombre que iba en la camilla, porque eran paralíticos del alma, eran paralíticos del corazón. Mira esta imagen, a ver si la alcanzan a ver. ¿Sí, verdad? Un contraste entre los fariseos de Jesús. El fariseo es cerrado, desconectado, legalista, prejuicioso, negativo, excluyente. Todos llevamos un fariseo dentro, hermanos, ¿sí? Para que lo vayamos asumiendo, ¿ok? Jesús es abierto, conectado, compasivo, amoroso, positivo, incluyente. El fariseo tiene un corazón de piedra, Jesús un corazón de carne. Los pecadores son apartados por los fariseos. Jesús lleva a los pecadores en el corazón. Hace muchos años, siendo joven, en una iglesia aquí en la ciudad de Chihuahua, montamos una obra. Marisela debe conocer esa obra, Marisol, el de Navidad. El vagabundo aquel que cantaba en la Navidad. Y era una obra musical. Y entonces es una obra muy poderosa, muy bonita y muy atractiva por la música y las coreografías. Y entonces nos empezaron a invitar a presentarla en diferentes lugares. Y fuimos a una iglesia bautista. La primera iglesia bautista no les voy a decir de dónde, pero empieza con M y termina con Azatlán. Y entonces estábamos allí. Yo hacía el papel de un vagabundo. Entonces en la primera escena salían unos jóvenes cantando, actuando como niños. Mañana va a ser Navidad y hablando de los regalos y bailando y cantando. Y de pronto uno gritaba, ¡oh, un vagabundo! Y volteaba a ver hacia la entrada principal, que era por donde yo entraba, en donde quiera que la presentábamos. Me iba allá afuera y esperaba la señal. Y estaba yo esperando la señal cuando un diácono de la iglesia me vio. Se levantó como resorte desde donde estaba. Fue hasta allá a la puerta y me dijo, oiga, usted no puede estar aquí. Y le voy a decir lo que es más trágico de todo. A mí me pareció de lo más normal. Eso es lo más terrible de todo. Cuando él me dijo, a mí me pareció tan normal que solamente le dije, hermano, es que soy de la obra, ¿verdad? Ah, ok. Y entonces yo, no, ya hasta me sentí orgulloso. Mira qué bien me caractericé, ¿no? Lo engañé. Pero la crisis vino unos días después. Estábamos aquí en la iglesia El Redentor, una iglesia de Asambleas de Dios. Nos invitaron a presentar la obra. Estaba yo afuera esperando la señal y de pronto un joven de la iglesia me vio. Se levantó como resorte desde donde estaba, fue hasta donde yo estaba y me dice, qué bueno que vino, pásele, siéntese aquí. Y ahí fue donde todas las muelas me dolieron, todas las neuronas chocaron. Y yo entré en una crisis y me empecé a preguntar, ¿quién nos enseñó ese otro evangelio que dice que hay gente que no puede estar aquí? ¿Quién nos enseñó a ese otro Jesucristo que le dice a unos sí y a otros no? Y les voy a confesar algo, siempre en mis años en la iglesia escuché que todos eran bienvenidos. Siempre escuché que Dios amaba a todos. Pero absorbí una cultura en la que cuando entraba alguien distinto, se le volteaba a ver. Cuando alguien adoraba distinto, se le volteaba a ver y no siempre de la manera más amable. ¿Habrá alguien en este mundo que buscando la misericordia de Jesús, Jesús le diga, no, tú no? Dijo un teólogo, Cristo murió por la forma en que comió. Y no estaba hablando de dietas, ni de colesterol, ni de esas cosas. Estaba hablando de esta práctica de Jesús de compartir la mesa con aquellos con los que la gente de la iglesia nunca compartiría. Porque la teología de Jesús era la teología de la compasión y la ternura. Por eso no dejaba nunca a nadie fuera. Entre Jesús y los fariseos había profundas diferencias. Jesús busca a los pecadores, pero los fariseos procuran no tratar con los pecadores como si ellos no lo fueran. Los pecadores buscan a Jesús, pero evitan a los fariseos, a los religiosos. Los fariseos decían, hazte bueno y te aceptaremos. Jesús dice, vengan así como están. Yo los voy a ayudar a enderezar su camino.
Para los fariseos, guardar la ley es más importante que tender la mano al prójimo. Para Jesús, la única manera de guardar la ley es amar al prójimo. El Evangelio nos muestra siempre al Dios de la segunda oportunidad, el Dios de la puerta abierta. El hijo pródigo que había traicionado al padre, que había malgastado todo, regresa finalmente apenado, avergonzado, tocó fondo y sabía que no lo había perdido todo, que aún tenía lo más valioso, que era su padre. Y él sabe que la única esperanza que él tiene es regresar allá con su padre. Se fue de donde estaba su padre porque pensaba que su papá era el problema. Dijo: aquí nunca voy a ser feliz al lado de mi padre. Y al final descubre que la felicidad solamente está en un lugar, junto a su padre. Y regresa, pero no sabe cómo regresar. ¿Y qué le digo? ¿Cómo me acerco a él? Y entonces empieza a ensayar un discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un jornalero más. Y ahí viene caminando, y ¿cómo se lo digo? Me tiro al piso, agacho la cabeza, se lo grito, ¿cómo se lo digo? Y en eso él viene pensando en cómo le va a decir eso a su padre, cuando de pronto alguien se le echa encima, lo abraza, lo llena de besos y empieza a dar órdenes: preparen la fiesta porque este hijo que estaba muerto ha vuelto. Y es hasta después de que el padre le da todo su amor que el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo. Así funciona el Evangelio. No es que primero enderezamos la vida y luego vamos con Jesús, sino que vamos así como estamos. Y ya cuando recibimos todo de Dios, no nos queda otra que decirle: Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? El Dios de la segunda oportunidad. ¿Qué vemos cuando vemos una comunidad de fe? Vemos a una comunidad misionera, pero también vemos una comunidad solidaria. La iglesia, hermanos, es el gran invento de Dios. Los pastores somos unos enamorados de la doctrina de la iglesia, ¿no es cierto, hermano? Querer tener algo que ver con Dios, pero no con la iglesia, es como decirle a la esposa o al esposo: yo quiero todo contigo, pero nada con tu familia, ¿ok? No checa, ¿verdad? No es sencillo vivir la iglesia, aunque es un milagro. Pero la fe cristiana no se puede vivir de otra manera más que en el contexto de la iglesia, en comunidad. Dicen que lo más difícil en esta vida es vivir solos, y lo segundo más difícil es vivir con alguien. Me sonó a testimonio, hermano. Esa risa me sonó a testimonio, ¿ok? No tiene por qué ser sencillo. No es sencillo y no tiene por qué ser sencillo, pero es lo que honra a Dios. La fe cristiana se vive en comunidad porque Dios mismo es una comunidad. ¿Tenía claro eso? Yo crecí toda mi vida pensando que cuando cantaba, oraba, estaba hablando con un individuo, con un personaje anciano, venerable, ¿verdad? Hasta hace pocos años me di cuenta que no era así, que cada vez que yo me dirigía a Dios me estaba dirigiendo a una comunidad, a una familia, a una comunidad perfecta en amor, perfecta en solidaridad, perfecta en colaboración, perfecta en todo. Por eso la fe cristiana se vive en comunidad, porque Dios mismo es una comunidad. No siempre es sencillo. ¿A poco creen ustedes que fue una decisión sencilla pensar en subir al techo de aquella casa y bajar al paralítico por ahí? Debió haber sido toda una sesión de negocios, hermano, ¿no? Nomás los que han vivido eso saben y por eso se ríen, ¿verdad? No, pues yo propongo que subamos por el techo. ¿Alguna opinión contraria? Y los otros tres, ¿verdad? Hombre, ¿te imaginas? Bueno, ¿y quién va a pagar? Los desperfectos. Y si se nos cae, va a salir más caro ¿cómo decimos? El caldo. Y el paralítico quería hablar, pero le decía: no, usted no es bautizado, usted no puede hablar. Pero
la fe unió extraordinariamente a esta comunidad y pudieron lograr esta hazaña extraordinaria. Me decía un hermano en una iglesia cuando estuve pastoreando en Querétaro por 3 años, y en una célula nos tocó estudiar este texto. Así que lo leímos y empezamos a hacer comentarios, y un hermano de Monterrey que se congregaba con nosotros, Javier Sierra, me decía: oye, Abraham, ¿tú crees que las escaleras que iban, o los escalones que iban al techo de esa casa, estaban lo suficientemente anchos o amplios como para que cupieran 4 cargando un paralítico? Y menos mal que yo he ido ya como a 5 seminarios, así que le pude contestar como un experto. Le dije: no sé. Pero mire, pensemos un poquito. En aquel tiempo la mayoría de las casas tenían un acceso así por escalones por afuera hacia el techo, porque en tiempo de calor la gente acostumbraba a dormir en el techo bajo unas palmas. Pero no había lo que hay ahora: refrigeradores, pantallas y esas cosas que andar subiendo y cargando, y lavadoras y eso. Era nomás para que la gente subiera. Lo más probable es que estaban diseñadas para que cupiera una persona allí. Y entonces Javier me dice: es que sabes que yo me estoy imaginando que aquellos 4 a la hora de subir por los escalones, no hubo de otra más que hacerse como un solo hombre, y parecían una sola persona subiendo por esos escalones. Y la idea me encantó, porque la fe es capaz de unirnos, porque la verdadera fe fortalece la comunidad, y por muy angosto que sea el camino, la fe nos permite caminar juntos. Así que cuando vemos una comunidad, vemos una comunidad misionera, vemos una comunidad solidaria, y por último, vemos una comunidad creativa. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de la iglesia debajo del puente? The Church Under the Bridge. Eso es más para que me den más ofrenda, hermano. La iglesia debajo del puente es una iglesia bautista que nació en Waco, Texas. Nos visitó el pastor de esa iglesia. Ahorita les voy a enseñar imágenes, pero nos visitó el pastor de esa iglesia en la Ciudad de México en un congreso sobre iglesia, y nos empezó a contar su historia. Y él dice que ya siendo un pastor de mucha experiencia, trayectoria, había pastoreado iglesias, había sido parte de equipo pastoral de muchas iglesias, y en ese momento estaba pastoreando una iglesia allí en Waco. Se fue un día en la semana, un sábado, era un sábado, a desayunar con su esposa a un McDonald's. Yo hubiera ido a otro lado, o a Burger o algo así, pero él fue a McDonald's. Y entonces dice que estando ahí en McDonald's, el McDonald's quedaba enfrente de lo que sería un puente del freeway, ¿verdad? Y allí debajo del freeway vio casitas de campo, ¿no? Esas que llevamos a los campamentos, y familias ahí, gente moviéndose allí. Entonces se salió del McDonald's, fue con aquella gente, eran como unas 8 personas, dice, y los invitó a desayunar. Llegaron al McDonald's, y estando allí, mientras desayunaban, él les dijo: yo voy a ser su alumno, ustedes van a ser mis maestros. ¿Por qué viven en la calle? ¿Cómo le hacen cuando se enferman? ¿Sus hijos estudian? ¿Cómo los atienden? Y allí estuvo escuchándolos durante un buen rato. Ya pasó el tiempo, americanos al fin, ¿verdad? Y se empiezan a despedir, y ellos le dicen: si nos vuelves a invitar el próximo sábado, te seguimos enseñando. Pero de pronto le dijeron: no, te esperamos nosotros, te invitamos a desayunar el próximo sábado debajo del puente. Y ahí se fue, ya no eran 8, dice que eran como 20. Ya se llevó su guitarra, les compartió algo, cantaron. Y el siguiente sábado nos vemos, sí, ya no eran 20, eran más y más y más. Y él dijo: voy a renunciar a la iglesia donde estoy. Y así nace lo que es la iglesia debajo del puente. No sé si alcanzan a ver algo. Todos los sábados, domingos, yo creo que ahora son los domingos del año, se reúnen ahí debajo de ese puente. Es una iglesia, no es una reunión, es una iglesia. Ahorita les voy a mostrar más imágenes. Allí es una zona de un calorón tremendo y un frío tremendo. Solamente 2 domingos no se reúnen al año, no, porque se van de retiro espiritual todos, y otro no me acuerdo por qué. Ahí tienen otra perspectiva. Ya no son solamente indigentes los que van allí. Es una ciudad de universitarios, Waco. Allí está la Universidad de Baylor, y todo se mueve alrededor de la universidad. Hay muchos empresarios y muchos universitarios que cuando vieron el proyecto dijeron: esto me hace clic con el evangelio. Yo quiero ser parte de eso.
Y ahí están. Tienen todo tipo de ministerios. Siempre llevan este tipo de ayudas para la gente que aún vive en la calle. Hay documentales de esta iglesia en los canales ahí locales de Texas. Es una iglesia que ha ayudado a muchos de ellos a reinsertarse en la sociedad, les han conseguido trabajos, hacen gestiones con el gobierno para temas de salud y otras cosas. Ahí están vestidos para hacer una obra comunitaria. Ella es la esposa del pastor, con uno de estos hombres alcanzados. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Él es el pastor. No sé si alcanzan a ver, yo veo perfecto. Pero hay obras de musicales, lavamientos de pie, bautismos, hay comidas que celebran juntos. Acuérdense que la iglesia no se gestó a partir de los rituales ni de las doctrinas, se gestó a partir de las mesas, en la comunión, en la aceptación de unos a otros, en la hermandad cristiana, en la esperanza. Así que es una iglesia hecha y derecha. El gran reto de la iglesia, hermanos, no es tener más, no es ser más numerosos, no es tener más recursos económicos. Nunca seremos tantos o tendremos lo suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer. Jamás nos van a alcanzar los recursos para todo lo que tuviéramos que hacer. Ni las mega iglesias, ni aquellas que tienen tantos dólares en Estados Unidos pueden hacer todo lo que tendrían que hacer y quisieran hacer. Nuestro reto no es ser más o tener más. Nuestro reto es ser creativos. ¿Cómo podemos llevar a cabo la misión siendo los que somos y teniendo lo que tenemos? Si usted se parara aquí en este púlpito, vería mucho potencial en cada una de las sillas. Experiencias, relaciones, estudios, habilidades, muchas cosas que si las ponemos al servicio del Señor, sucederían cosas todavía más extraordinarias. Así que lo que necesitamos es creatividad. No hablo de ocurrencias, ¿ok? Hablo de creatividad. No estoy hablando de pinturas, colores, humos, ritmos y esas cosas. Cada quien como crea que debe hacerlo está bien. Yo no voy a condenar nada de eso. No tengo problemas con nada de eso. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de mercadotecnia. Estamos hablando de creatividad. ¿En qué es en que hay que ser creativos? En todo aquello que nos permita estar cerca de nuestro prójimo. Una iglesia verdaderamente, una comunidad verdaderamente comunidad de fe, es una comunidad creativa para el reino de Dios, para el cumplimiento de la misión. Hay muchos techos que romper. Hay muchos paralíticos que cargar. Se necesitan manos que aunque no sean fuertes, que sean manos llenas de fe y de compasión. Así que mi reto para ustedes es: conviértanse en la pandilla rompetechos. ¿Qué? Jerusalén, la pandilla rompetechos. Suena bien, ¿no? Que Dios pueda mirar hacia esta colonia panamericana y mirar la fe de esta iglesia.